Bueno, Rosana, vuelve el director del Mundo, que últimamente decía, pero bueno, ¿qué pasa con este hombre? Es que estaba en Italia. Es un gran estado en Italia unos días trabajando. Como debe ser. Quien no sabe que el Mundo tiene un accionista italiano fundamentalmente. Hombre, lo conozco bien, el gran Urbano Cairo. Sí. Pero hay que saber también que es que en Italia ya pueden cantar victoria. Me acordaba ayer de cuando Giorgia Meloni, hace como año y medio, 2 años, se puso ante la cámara. Había dicho el imbécil de Macron, al que se debe lo que está pasando en Francia, que es terrible, que era vomitiva la política con respecto a la inmigración ilegal de Italia. Y entonces se planta en la cámara y dice Giorgia Meloni, vomitevole sei tú, Emmanuel Macron, tú sei vomitevole, porque la Francia, y empieza a contar cómo hace la moneda con las que las tiranías y tal, Francia les vende todo el material para robar al prójimo, para tratarlos como esclavos, y esos son los que estaban llegando entonces a Sicilia. Pero lo puso y terminó diciendo, vomitevole Emmanuel Macron, sei tú, no l'Italia. Bueno, ayer el riesgo país de Francia superó al de Italia. Y dice, pero si la teóricamente inestable es Italia. No, Italia será inestable, pero la más arruinada, que eso tiene delito, es Francia. No, pero se ha dado la vuelta completamente. Quiero decir, yo hace un año también en el mismo viaje a Italia vi a Giorgia Meloni en una entrevista con Fontana, con el director de Corriere, y Meloni presumía entonces de ser ya el 6º gobierno italiano más estable desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se dice pronto? Un año después ya es el 4º camino de ser el 3º. Sí. Y nada en el horizonte indica que haya un liderazgo alternativo al de Giorgia Meloni, con lo cual, es decir, es muy posible que pronto veamos a Giorgia Meloni presumir de ser el gobierno más estable de Italia desde la restauración de la democracia. Bueno, hoy Rubén escribe en El Independiente, Rubén Arranz, bienvenido, Gracias. Un artículo muy simpático y muy realista de lo que está pasando. Las guerras ahora empiezan en las televisiones. Lo que conmueve una opinión pública para lanzarse a la violencia es la imagen. Antes era la prensa, los mítines, ahora es la televisión y la radio eventualmente. En España tiene mucha importancia la radio, en otros países menos, pero la televisión sí, en todas partes. Entonces, tú cuentas lo de Broncano y Mariló. Bronca, debo decir que por supuesto ganó Mariló, porque incluso en los que colocan los gobiernos hay clases. Pero yo estaba viéndolo y digo, bueno, ¿cómo es posible que esto, que ya es el agitprop soviético, lo que hay instalado, cómo no ven que eso acaba en Francia en lo que ya ha acabado? Es muy curioso porque leía el martes el discurso de Bayrou, que realmente llama la atención porque excelente. En décadas es uno de los pocos políticos que ha hablado a los ciudadanos como si fueran adultos, como si se dirigiera a personas funcionales. Y claro, eso contrasta, es decir, la seriedad de ese discurso, que comienza diciendo, llevamos 63 años cerrando en déficit, estamos hipotecando la vida de nuestros, ya no de nuestros hijos, sino de nuestros nietos, estamos condenándolos a la pobreza, tenemos una productividad que es el 15% inferior a, hablaba de Alemania en concreto, entonces hay que hacer recortes, hay que redimensionar el Estado porque no podemos pagar el estado de bienestar. Y reitero, creo que es el debate más importante que se va a abrir en Europa en los últimos tiempos. Entonces, claro, esto contrasta con el discurso que tenemos aquí. Y el discurso que tenemos aquí, el debate, y lamentablemente soy culpable, como decía Federico por el artículo, es Broncano contra Mariló Montero. Pero es que Broncano, ¿qué significa? El derroche. Porque tenía el capricho de fastidiar al intermedio porque le molesta a Sánchez el intermedio, como Pablo Montoro le molesta, se gasta una barbaridad, pero una barbaridad, más que Mbappé. O sea, se dice pronto, Broncano, con 2 años asegurados y el prime time, cobra más que Mbappé, el mejor jugador del mundo. Posiblemente, no llegamos, esto a lo mejor Rubén lo sabe, estuvimos intentando hacernos con el contrato, con el detalle preciso del contrato con Televisión Española, y había algunos elementos que faltaban, pero en algún momento hemos llegado a estimar que David Broncano puede ser el contrato individual con cargo al erario público más alto de la historia de España. Individual, o sea, la persona individual que más cobra con cargo al erario público en toda la historia del país. Es muy curioso, porque el programa lo produce Mediapro.
Es decir, han metido un intermediario ahí, que es el Terrat. Por eso no se puede saber lo que cobra él individualmente, porque se sabe lo que cobra Mediapro. Claro. Bueno, que era cerca de 40 millones en 2 años. Pero bueno, es que el contrato tiene muchas más garantías. Eso es lo que sabemos, que es verdad que no sabemos todo. Habrá más. Pero hay un punto, de verdad, el otro día lo comentaba en un artículo que me parece especialmente interesante. Y lo vimos el lunes en ese intento de resurrección de Mediaset con la mujer de Ábalos. El infoentretenimiento, es decir, lo que antes ocupaba la información rosa del corazón. He visto a Ana Rosa, que ha montado una segunda mesa, incluso. Lo ocupa la política. Porque la gente va a la crónica rosa cuando es rosa. Claro, cuando empiezas a meterlo amarillo, es decir, Sálvame, que eran verdaderos delincuentes, va a haber un juicio con 80 acusaciones particulares, incluida la Pantoja y tal, por haber vulnerado el derecho, mira, por lo que va a ser mandado al tuyo el fecal que he visto en Rubén Amón, no sé si lo ha inventado él, pero en todo caso, el fecal general del Estado me parece una definición muy adecuada. Bueno, dice, pero vamos a ver, o sea, no puede ser que la televisión organice la que organizó con el gobierno, con Rocío Carrasco, hablar para seguir viva. Pero, bueno, aquello fue una ordalía de manipulación, de desvergüenza total. Y resulta que estaban comprando policías para tener información personal y de salud de los que iban ahí, de los famosos, y les chantajeaban para que ir, y eso le llamaban crear contenido, no, eso era delinquir. Y la historia de cómo se descubre es fantástica. Un día, la mujer de un juez, que veía a Sálvame, a veces con agrado y a veces con estupor, llega el marido, que venía de trabajar en el juzgado, y le dice, oye, Pepe, ¿se pueden sacar en televisión los carnés, digamos, de un hospital de salud o tal? Eso es el delito más grave que puede cometer un funcionario, médico, policía. Pues aquí lo han sacado. No, pero ¿cómo van a sacar? Eso lo sabe cualquier policía, cualquier secretario de juzgado sabe que una información sobre la vida personal, ya no digamos sobre la salud, es un delito gravísimo. Pues lo han sacado. ¿Cómo van a sacar? Mira, lo he grabado. Entonces le pone, y aparece Mila Jiménez, que en paz descanse, exhibiendo un certificado psiquiátrico de el que ahora ha tenido una niña con la que murió recientemente Michu. Véase la crónica rosa de este verano. Y entonces empiezan y se enteran los espiados, que estaban siendo espiados una década entera llevaban por policías corruptos, pero con dinero de Mediaset. Sí. Claro, ¿cómo no iba a ganar dinero Mediaset? La penalidad es altísima, te vas por encima de los 5 años porque, claro, al hacerlo bajo precio, además, eso es un agravante. Sí, señor. Pero todo ese hueco que ocupaba el corazón, hundido en audiencia, después del principio del hundimiento fue yo coincido con tu teoría, Federico, fue el Rocío Carrasco, mi historia. Todo ese hueco lo ha ocupado la política. Y claro, cuando el presidente se declara un hombre profundamente enamorado, cuando tenemos el caso Ábalos, Koldo, que eso tiene cierta cosa de la zona de la Bragueta, digamos, todo eso ha ocupado ese espacio. Y de hecho las mesas cada vez abordan durante más tiempo estas cuestiones relacionadas con la política transformada ya directamente en una especie de serial del corazón. Personajes del Sálvame. Ahora, aquí que sea un serial del corazón, no de la prostitución. De la casquería. Y sin embargo, los periodistas y algunos columnistas y articulistas siguen negándose, por ejemplo, a preguntar al presidente del gobierno determinadas cuestiones. Por ejemplo, a qué se debe su estado, digamos, o su nueva imagen, porque o su estado... La salud, además, que es evidente que está enfermo de todo. Pero bueno, pero sería una pregunta oportuna. Es obligado. El que dirige el destino de un país tiene que contar si está para allá, si está enfermo, si se muere, vive... ¿Está en condiciones físicas e intelectuales adecuadas para seguir gobernando este país? Hubiese sido una pregunta pertinente, creo yo, en la entrevista recientemente en Televisión Española. Bueno, pues nadie se atreve a hacerlo. Bueno, ayer, por cierto, y esto viene al hilo de las noticias que ahora mismo son las más leídas en Libertad Digital. La quinta es esa visita que tuvo ayer el presidente del gobierno y su mujer Begoña Gómez. Bueno, visita no, fueron al estreno de El cautivo, de la última película de Amenábar, por cierto, que salió del Congreso y no fue a la votación del Congreso el
presidente para ir al estreno de la película en Callao. Es muy curioso, ellos se bajan del coche en la plaza de Callao, recorren unos metros hasta el cine Callao. Es verdad que había gente alrededor y se quedan asombrados al ver a la pareja presidencial. Empiezan a grabar con los teléfonos móviles, como hace ahora mismo todo el mundo, pero sí que era evidente la cantidad de vigilancia que había. Sí, 70 escoltas. Se ven las fotos, además. Sí. Efectivamente, hoy cuenta La Razón que se ha aumentado la protección a Begoña Gómez. En concreto, 12 agentes están ahora mismo protegiendo a Begoña Gómez. No entiendo... 12 agentes son 3 turnos. Sí. Y cuando dice 12, son 36. Es otro síntoma de imperialismo eso, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, esto se produce después de la declaración que tuvo ayer lugar, la no declaración reiterada que tuvo ayer lugar en los juzgados, en donde de nuevo los periodistas fueron apartados de los juzgados para que pudieran seguir correctamente, varios furgones policiales, muchas medidas de seguridad. Y después de ese capítulo que se produjo en Andorra y que comentábamos el otro día, en donde al parecer, incluso los escoltas, uno de los escoltas se atrevió a reprochar al presidente del gobierno la manera en la que estaba siendo tratado por el propio presidente. Porque es que es de un iracundo y de un maleducado. Si lo vimos cuando llega Angela Merkel, ¿os acordáis en Doñana? Que pasa por delante de ella. Yo no me acuerdo de eso. Entran a ver una instalación. Bueno, se lo hace al rey lo de pasar por delante. Pero encima un extranjero, que es la canciller alemana, que es la Merkel, odiosa mujer que ha hecho tanto daño a Occidente para mí. Pero hombre, si le invitas a tu casa, pasa primero. Pasa el tío por delante y la otra, que era el príncipe de Beckelauer, se queda ahí como un poco, ¿qué está pasando aquí? Que no me rinden pleitesía. Pero a propósito de lo que decías, una cosa que os pregunto. He visto la declaración y ella, con la colaboración de su abogado, se inculpa del delito que le están investigando. Dice que algunas veces, decía antes Santi González, dice, es como que ¿cuántas veces, hijo? Basta una para que sea un delito. Pero ese abogado... Es que yo creo que quiere meterla en la cárcel por algo. Yo no estoy seguro. Es decir, yo creo que el delito puede exigir una cierta continuidad. Da igual. Y es igual, dijo que varias veces. O sea que... Lo relevante debería ser la valoración política de los comportamientos que se han conocido. O sea, ya no se atreven a discutir los hechos porque les da igual la valoración política que se haga de los mismos. Es decir, es un desprecio a la opinión pública. Es decir, ¿se ha utilizado recursos públicos con fines privativos, sí o no? ¿Qué valoración merece eso por parte de los ciudadanos? ¿Y qué concepto patrimonial del poder revela eso? Esto es lo que antes, cuando existía el concepto de responsabilidad política, antes de que Sánchez le prendiera fuego, era lo relevante. Ahora estamos a la espera de si la jurisprudencia considera que tiene que haber continuidad en esas conductas para ver si es delito o no. Es una cosa completamente absurda. Pero bueno, y luego también la aparición de esos correos electrónicos, que son los que ha pedido el juez y que ella ha reclamado que no se les entreguen, en donde quedaría constancia de que desde Moncloa el propio presidente del gobierno agradece a las empresas del IBEX que reciban a su mujer. Pero es que además hay una cosa que a mí eso me asombra, Rubén. Lo de Argentina se está contando mal. Yo hice este domingo un largo cosa y lo dejé en la mitad, porque hay muchos datos, hay muchos más datos sobre la corrupción de los Milei. Pero existe la censura previa en la República Argentina, puesta por un juez corrupto, por un pumpido de segundo nivel, que está denunciado ante la magistratura, como en su día Garzón, que está para que lo echen, por acoso laboral, acoso sexual, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales. Son 8 y estos son 4. Oye, pidió que no saliera el nombre de Karina Milei asociado a la corrupción, cuando están los audios que lo demuestran, como lo de Koldo, Armengol y todo esto, y por supuesto Begoña y por supuesto Sánchez, y Ábalos y toda la patulea, y aquí no lo han conseguido, y allí lo ha conseguido Milei. Y siguen aún... Bueno, si se demuestra, el otro día, pues le tengo mucho aprecio, lo puedo decir, porque son los economistas liberales los que están tapando eso. Y a rayo, si se demuestra... Pero como que si se demuestra, si está clarísimo, si no han negado ellos nada. Igual que estos ya no niegan lo que decía antes. No niegan los hechos. No niegan, eso ha cambiado, Joaquín. Porque al principio daban este argumento. Luego ya pasan, da igual, todo el mundo sabe que es verdad. Claro. Pero ¿cómo es posible? Yo, a pesar de todo, yo creo que este abogado, primero no, será el título. Pero tú cuando ves el espectáculo, dices, pero vamos a ver, ¿para qué montan todo este número si luego entra por el tal? ¿Qué les pasa? Con respecto a Milei, hay una cosa, una reflexión que yo hice en su día y que
creo que todos estos economistas liberales, que por cierto respeto, porque me parece que lo hacen muy bien, pero es verdad que creo que no tuvieron las debidas precauciones con el que es un histrión. Y nosotros también tenemos un histrión. Tenemos muchos. Es decir, de otra forma, más pasiva, agresiva. Pero hay algo de lo de Begoña Gómez que me ha llamado siempre poderosamente la atención. Una vez volcaron esa plataforma que tenía en la Universidad Complutense, a los 14 días exactos ella tenía otra montada, el famoso hub social competitivo, creo, que tiene además la sede en Alonso Martínez, en una sede de Triodos. No esperaron y se dedica a lo mismo, a buscar alianzas entre gente que está preocupada por cumplir para sus empresas los objetivos de desarrollo sostenible. Eso yo creo que habla de cierta sensación de que ellos se creen un poco impunes. Claro, conciencia de impunidad y la hipersensibilidad respecto del escrutinio público, esto de por qué montan esto para entrar, es otra manera de exhibir poder, de exhibir su propia conciencia del poder. Sí, y además amenazando, dice, como legalmente no lo estamos haciendo mal, por la fuerza, como Putin. Estamos poniendo lo que hay que poner donde hay que ponerlo. Pero es también una prueba de absoluta debilidad política. Pero ¿cómo vas a ir a unas elecciones si estás montando el número para tapar lo que todo el mundo ve? En el libro de la Sagrada Familia, Alejandro Entrambas Aguas cuenta, en el capítulo que dedicaba a Begoña Gómez, que cuando Pedro Sánchez, en los meses previos de llegar a la presidencia de gobierno, se reúne con Güemes para pedirle un puesto para Begoña, y él expone el caso de Míriam González. Dice que él ve a su mujer como Míriam González y Nick Clegg, que la ve suficientemente preparada. Y claro, yo ayer estuve hablando con gente del entorno de como decía mi Míriam, padre, hasta los gatos de tienen Míriam zapatos. González, que es una mujer que tiene una preparación extraordinaria, y además, pues la gente del entorno de Míriam estaba absolutamente indignada con la comparación. ¿Qué será? Pero el caso es que el presidente del gobierno, luego a los meses, cuando ya entra a formar parte del equipo, ya estaban los dos en Moncloa, él estaba convencido de que ella podía ejecutar ese papel de manera Pero perfecta. vamos a ver una cosa. Toda la causa respecto de su mujer es el relato de un tráfico de influencias, sí, pero un tráfico de influencias que surge de ese complejo aspiracional. Sí. nosotros somos, ¿cómo? Porque yo lo valgo. Sí, porque venimos de las toda saunas. la acción de gobierno surge de ese complejo aspiracional, porque yo lo valgo. Pero dejadme, porque luego viene Cayetana. No se comparó, pues yo qué sé, con Ana Bolena. Perdona, que han ido a robar a mi pueblo, que es lo que me tiene indignado. O sea, vamos a ver. Oye, 1,5 millones, 2 millones de euros, y le llaman a los Montes Universales, la Sierra de Albarracín, nuestro solar histórico y geológico, le han llamado Ruralia y Ruralina o Ruraría. Pero sopetarda, acaba el bachiller antes de hablar de mi pueblo. Digo, cállate, ¿eh? Oye, que han sacado una pasta porque vienen a llenar nuestro vacío. La España vaciada la han llenado con estos golfos. Ella, la Aldama, toda esta patulea. Pero que no se me vaya el santo al cielo, que se me va. Pero ayer por la tarde, noche más bien, estaba oyendo el podcast que hace Javier Atard en El Mundo, que lo hacía con Carlos Fresneda, que hace la información de Francia. Me chocó, mira que hay experiencia, mira que Francia, la política siempre ha sido muy criminal, o sea, porque es así. París tiene algo que te lleva a la guerra civil, se matan entre ellos, luego nos obligan a matarnos a todos. Y entonces empezaba a hablar de cómo había sido la organización que había convocado, que no era ningún partido, que no eran los sindicatos, luego se han pegado allí, y que eran un grupo en las redes. Pues esto son las guerras híbridas, ¿no? Vamos, digo, y Putin está atacando públicamente a Polonia, pero en la práctica está jorobando a Francia, ¿no? No, está jorobando a Francia, y no solo a Francia. Es decir, al final, todos los movimientos culturales que surgieron, que promovió en su momento la antigua Unión Soviética, siguen de una manera u otra más o menos vivos, ahora con las características propias de la era posmoderna. Sí. Es decir, y de cada país. Y de cada país. Es decir, me parece que lo comentaba Rubén a la entrada, los movimientos pro-palestinos que están boicoteando la vuelta ciclista, es decir, la semilla cultural. Es decir, yo no sé si hay una acción o no de desinformación del Kremlin. Puede que la haya, pero lo que es evidente es el vínculo cultural. Hay algo que realmente cuesta mucho entender para las personas que lo ven. Lo de Palestina es un caso perfecto, en primer lugar,
porque sabéis que los deportistas rusos están excluidos de las competiciones internacionales y yo creo que hay cierta labor de zapa, vamos, sí, de venganza. Seguro. Llevan años desde que los excluyó. Hombre, estaban masacrando y robando niños de Ucrania por miles que Urtasun se negaba a condenar. Bueno, es decir, y de hecho, y en concreto ese argumento alentado por el propio presidente del gobierno, porque en su alocución del lunes fue, ¿no?, habló del doble rasero. Sí, fíjate. Cuando se refiere al doble rasero se está refiriendo exactamente a eso. Hubo una cosa muy curiosa, más allá, porque sobre la desinformación rusa hay algo que realmente cuesta explicar un poco a la gente. Y es que no tiene una ideología concreta, es decir, se dirige a la derecha y a la izquierda, a los extremos, simplemente busca polarizar. Pero que no solamente es de Rusia. Yo quiero recordar que Pablo Iglesias tenía un programa en Hispan Televisión, que es la televisión propagandística del régimen de Irán. Entonces, que son los jefes de Hamas, Hezbollah y los hutíes. Correcto, eso es. Pero hay una cosa que me llama la atención en aquella presentación del libro de Zapatero, del último libro, que tuve la desgracia de asistir, por cierto, presentado por la antigua directora... Desgracia profesional. La antigua directora de Opinión del País era la que le presentaba el acto. Él dijo, echo de menos en España un movimiento civil, con ese tono que tiene de vamos a salvar el mundo, quiero ser candidato al Nobel de la Paz. Echo de menos un movimiento como el que hubo con el no a la guerra en 2004 con respecto a lo que está pasando en Gaza. Lo tenemos montado ahora. Perdona, el movimiento, hay un libro de que yo, fue de los primeros que me llevaron a escribir La memoria del comunismo, porque es la madre del cordero. Si fuera solo por el terror, se habría mantenido. Pero mal, y habría desaparecido. No llevaríamos 120 años de comunismo y más de 120 millones de muertos. Hay algo que se escapa y que explica muy bien, porque lo explican los que lo montaron en torno a Münzenberg, ya en vida de Lenin, que es la desinformación. Yo digo, el comunismo es terror y propaganda. Sí. Propaganda para apagar su terror y encender con tu terror y además culpar al otro de lo que estás haciendo tú. Se llama El fin de la inocencia, está en Tusquets y está hecho entrevistando hasta la propia mujer de Münzenberg. Y Münzenberg le llamaba los inocentes. Los inocentes son los imbéciles que están en Madrid o en París con una bandera que dicen que es de Palestina. Cisjordania es Palestina y ahí los de Hamas han expulsado a los otros palestinos de Abu Hamas. Pero si no sabéis lo que hay, sí saben perfectamente, porque en la guerra de Vietnam a nosotros no es que nos cayera lejos, no teníamos ni idea. Bueno, problema mundial, la guerra de Vietnam. Anda que no había guerras entonces, más las que promovió. La Unión Soviética crea eso del terror dentro y la propaganda fuera. Y fuera son muy buenos, o mejor dicho, hay que entenderlos cuando son malos. Y la izquierda española ha pasado en el año 68, que es cuando yo empiezo a perder la chaveta, me convierto un poco en gilipollas, como le dije a Pablo Iglesias. Me recuerdas a mí cuando era gilipollas. Histórico documento. Pero fíjate por qué es. En el año 68, el Partido Comunista de España condena la invasión de Praga. Condena los tanques de Praga. Ahora piden, el único que los apoyó en todo fue Fidel Castro. Ahora piden que invadan más, que Ucrania es poco, ahora por Polonia. Cuando se reparte en Polonia, la pasionaria, antes, claro, dice, la Polonia cárcel de los pueblos, defendiendo que nazis y comunistas se repartan Polonia masacrando toda la vida y por haber. Pero en el 68, como la fuerza del partido estaba dentro en España, con una dictadura, pues entonces, oye, que lo condenó y lo argumentó el Partido Comunista. Ahora eso es impensable. Desde Iglesias, Gerardo Iglesias, Gerardín, que fue el último que decía que es que el comunismo no se podía defender después de lo que se había visto del Gulag y de todo. Desde entonces ha habido una involución que empieza primero por lo poético decente con Anguita y acaba con el Enrique Santiago, que es asombrosa, sobre todo la que hemos vivido aquella izquierda. Yo quiero recuperar el argumento de Rubén, el de Zapatero, ¿no? Que esto de que dice Zapatero que necesitan un movimiento similar al del no a la guerra. O sea, Zapatero es el que tiene la inteligencia intuitiva para saber cuáles son las emociones que aglutinan y movilizan a la izquierda sentimental. Tú escribiste, Federico, inmediatamente después de que le estallasen los casos de corrupción a Sánchez, que él iba a buscar un detonante. Que él iba a buscar un detonante para ser
para convocar las elecciones en el momento en el que sea más competitivo, efectivamente. Bien, ahora las encuestas le están dando al Partido Socialista un 18% de indecisos entre las personas que lo votaron en 2023. De lo que se trata es de activar a ese 18% por ahí, por la activación de un discurso sentimental en torno a una serie de elementos simbólicos, históricos, en este caso el simbólico que representa en Palestina. Exactamente, lo intentó con Franco y ahora lo están intentando y consiguiendo con mucho mayor éxito con el tema palestino. ¿Por qué? Porque además en el tema de Palestina tienen argumentos nuevos todos los días. Todos los días. Pero en realidad es el viejo argumento que empieza con la creación, la fundación del Estado de Israel, que hacen los soviéticos, que es llamar nazis a las víctimas del Holocausto, porque saben que es lo que más les puede jorobar y que es casi imposible argumentar. Leía este verano una autobiografía que es fantástica, que es Cisnes Salvajes, y además recordaba la vuelta del comunismo. La buenísima. Y ella y el marido hicieron Cisnes Salvajes, sí. Y luego el Mao, digamos, la biografía de Mao. Mao es la personificación de lo que hace Münzenberg. Es un tío que dirige la propaganda a pesar de que los hechos están masacrando a millones de personas. Pero eso lo describías bien en la vuelta del comunismo, que si recuerdas hicimos una entrevista en su día, y siempre, el proceso siempre es el mismo. Cuando el líder está débil, que realmente después del gran salto adelante, Mao había quedado muy tocado, lanza la revolución cultural. Y la revolución cultural se basa en dos cosas que realmente hay miles de paralelismos con respecto a lo que sucede en socialdemocracias como la española, si es que todavía se puede llamar así. Uno es autocrítica, siempre piden autocrítica. Tú no has condenado lo que ha pasado hoy en Gaza. Y la otra es lo de los comités de presión. Es decir, esas movilizaciones en la vuelta son comités de presión. Es decir, y además es que tú los tienes que apoyar, si no, a lo mejor te toca a ti. Ayer decía, no sé qué titiritero, estos que ahora se inventan la vida sexual de Cervantes y hacen películas con ello. Chico, yo con lo que no sé, pues no opinaría, pero bueno, ya le he dado la posibilidad de que sea una historia de amor, que Cervantes siempre estuvo enamorado de Lope de Vega, que era más guapo, acabó peleándose como espadachín con Quevedo, porque se había enamorado también de Góngora. No es verdad, pero ¿qué más da? Si no hace falta que sea verdad para montar la película, por lo menos que sea de capa y espada. El problema con Zapatero es que cuando él combate directamente la transición, está defendiendo la dictadura. Pero no la dictadura de Franco, está defendiendo la dictadura del Kremlin, está defendiendo Münzenberg. Todo lo que hacen, dice él, no a la guerra. No a la guerra fue una vergüenza, pero fue una vergüenza porque además ni teníamos soldados. Con Felipe González sí fueron soldados de reemplazo a la guerra. Nadie se metió. ¿Por qué? Porque son de un sectario patológico. Y ahora ya es un sectarismo criminal. O que es un etarra el que está dirigiendo el boicot. Entre otras cosas porque ahora mismo, como intermediario, tiene concretos intereses, concretos y materiales intereses. Decir, muy ricos en aquel intereses. momento la cuestión era de vocación estrictamente política. Y recientemente hemos conocido su última adquisición, ¿no? Esa mansión que se ha pasado a vivir en una mansión que dice que tiene 2 millones. Bueno, vamos a recomendar el Colacel. ¿A quién le enviamos el Colacel? Federico, hoy tesis federiquiana o herreriana, si me permites. ¿Quién lo necesita o quién lo merece? Mira, como Rubén es nuevo, que elija a Rubén. Es decir, a quien está menesteroso de afecto y tal, o a quien ha hecho algo importante y entonces lo felicitamos. Es complicado encontrar a alguien que haya hecho algo importante en este país. Porque a Alcaraz ya se lo dijimos, ya se lo dimos y a las Mira, a Mariló Montero le podemos mandar. Por la paciencia. Sí, por la paciencia y además porque precisamente Pablo Iglesias dijo que a Mariló la azotaría hasta sangrar. Sí. Es verdad. Que como fantasía sexual es bastante vulgar, pero como insulto no está mal en la defensora. Sirve para aliviar la musculatura de la cara, el corazón. Lo digo por Jorge Javier, que... Bueno, pues sabes que yo, como ha cambiado tanto, pensé que era María Antonia Iglesias, que se había incorporado al venga, cuerpo. Pues para Mariló, el Colacel. Para Mariló. Venga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuando iniciamos las rutinas, tras el verano, es importante que la salud esté en un lugar privilegiado, que mimemos el cuerpo, que lo escuchemos. Y a veces la piel, las uñas, el pelo, nos dan pistas de lo que ocurre en nuestro interior, de la pérdida, por ejemplo, de colágeno, que es muy prematuro. A partir de los 20, 25 empezamos a perder esta proteína que es crucial y es importante empezar a suplementar. Es importante conocer cuáles son los suplementos que más
nos ayudan en este sentido. Escuchen, Conacel Antiox de Mundo Natural. Su potencia en la aportación de péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, pues lucemos más jóvenes por dentro y por fuera al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos. Hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000, teléfono de información y asesoramiento gratuito. Pregunte a su farmacéutico dietista también en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El otro día me fui al Corte Inglés. Me voy al súper. Al súper, a por tu ensaladilla famosa. Porque, más cosas que están haciendo muy buenas, pero muy buenas. Y tiene unas ofertas en materia de jamón, ¿sí? Pero admirables. Sí, además las marcas más exclusivas. Sí. Siempre vamos a encontrar la mayor variedad, todas las marcas que queramos en el Corte Inglés, también productos locales, productos exclusivos. Que buscas un vino reserva edición limitada, lo tienes. Que buscas una lubina de pesca sostenible, la tienes. El jamón 100% ibérico y de la marca más exclusiva. Todo lo que necesites lo tienes en el Corte Inglés y además con los mejores servicios. Cualquier producto de cualquier marca, incluidos todos los productos de la marca del Corte Inglés Selección. Además cuentas con servicios que nadie más te ofrece, por ejemplo el cocedero propio de mariscos o el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Si buscas mucho más para ti, mucho más para tu compra, ve a los supermercados El Corte Inglés, en tienda web y en la aplicación. ¿Qué necesitas hoy? ¿Pausa? Sí, vamos a hacer ¿Ya una ha llegado pausa. Cayetana? Sí, nos tenemos que dar venga, prisa. Venga. Es la mañana. Es radio. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo está subiendo un poquito el calor, el sofoco. Mañana seguramente subirá más y no, ya lo verán. Los cielos rasos. Y en Madrid nos vamos ya a unos 31 grados, échenle 33, 34 en Aranjuez, 36 la máxima nacional en Córdoba y en Murcia, como todo el verano, y la mínima pues hoy ya subiendo también. Estábamos en 6 grados hace 4 días y estamos en 9 grados en Palencia, en Burgos y en León. Bueno, ¿y la bolsa, Beatriz? Pues ha abierto en verde. Federico, el IBEX 35 gana un 0,10% en estos momentos y mantiene los 15.200 puntos. La cita de hoy será la del Banco Central Europeo, donde decidirá si hace algo con los tipos de interés, que se prevé que no, y seguimos, pues muy pendientes de los rendimientos de los bonos de los países europeos. Ahora mismo en estos momentos, pues el bono a 10 años francés está por debajo del italiano, no como ayer, pero sigue por encima del griego. O sea, es decir, los inversores se fían más de Grecia que de Francia. En Grecia acaba de anunciar una gran bajada de una batería de bajadas de impuestos. Claro, por lo tanto, eso el consumo, porque han controlado el déficit. O sea, Djokovic está ya haciendo las maletas, ¿no? Hay otra clave también, que es la estabilidad política. El gobierno de Mitsotakis es un gobierno tremendamente estable. Cuando bajas impuestos, en general te va bien. Sí. Bueno, y inversión, que esto hay que ver ahora que invierte. Sí, tenemos que hablar de Buy and Hold y de Rafa Valera, quien ha sido nombrado como mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro y el único español en el top 5 según Citywire. Y pues Valera es líder precisamente por la rentabilidad que ha conseguido en sus fondos Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt. ¿Quieren más información sobre estos fondos? No lo duden y llamen al 900-550-440. Pregunten en su banco o entren en www.elmejorenrentafija.com. Bueno, y noticia de interés cultural de la ONCE. Pues ya es casi un clásico. Laura Pausini acaba de anunciar gira mundial para el próximo año 2026, por supuesto. Parada en España, Madrid, Barcelona, Valencia, entre otras, para poder disfrutar. Mañana, entradas a la venta a partir de las 11. Y Madrid el 6 de abril va a actuar. No sé, Rosana sonríe, igual sí, es que... No, ¿verdad? yo no tengo nada en contra. Soy un poco más punquillo. Ahora no me preguntes a favor. Y a favor me parece una artista y de 10, tiene una ventaja, y es que lleve lo que lleve, simpática. Siempre parece que ese día se ha duchado. ¿Sí, no? Sí. En estos tiempos eso ayuda. No, y que está igual que cuando sacó el primer disco. Es decir, es así. Bueno, ahora se destapa más. Venga, vamos a recibir a Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, Cayetana, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde empezamos? Es que tú has sido diputada por Barcelona, has visto, padecido, no diré disfrutado la política catalana, que es verdaderamente asquerosa, pero te las has tenido que ver en la universidad y tal.
¿Cómo valoras lo que nos están vendiendo de que Cataluña ya está en paz? Y luego, lo que vamos a ver hoy estos días, dice que cae el separatismo. ¿Tú te lo crees? No, claro. Es decir, mi obsesión es intentar desde hace tiempo hacer pedagogía de lo que está sucediendo, ¿no? Y Alejandro Fernández también en la misma línea, ¿no? Es explicar que lo que hay en España no es un gobierno en sentido estricto, sino lo que hay desde hace tiempo es un proceso en marcha, ¿no? Entonces, el proceso fracasa porque el Estado de Derecho actúa los jueces, actúa la policía, actúa el rey, en aquel impresionante discurso del 3 de octubre, actúa un gobierno que aplica un artículo 155 y derrota el Estado de Derecho del proceso. ¿Qué es lo que pasa después? Que llega el Partido Socialista y resucita el proceso y lo convierte en un proceso nacional. Y ahora estamos en un doble proceso de mutación, de democracia plena a democracia fallida y de mutación de la España del 78 a un Frankenstein de taifas enfrentadas por agravios económicos, identitarios y todo tipo, ¿no? Hoy la diada y hoy se ha suspendido el Pleno en el Congreso de los Diputados por una fiesta autonómica, que es un agravio manifiesto, es decir, lo que típicamente hace la izquierda de discriminación y desigualdad. ¿Por qué no se suspende el Pleno cuando es la fiesta autonómica de Valencia, la Comunidad Valenciana o de cualquier otro territorio, ¿no? Esto se ha hecho para evitar una derrota parlamentaria en el día de hoy, en el sentido oportunista. Tuvieron la derrota ayer, el deshonor y la derrota, por utilizar la vieja máxima churchilliana, pero también forma parte de un proceso más amplio de concesiones permanentes. Ayer por la noche hubo un debate impresionante donde, en fin, quedó de manifiesto que no hay una mayoría política ni parlamentaria, por supuesto tampoco en la calle. Yolanda Díaz y Míriam Noguera se dijeron de todo en la Cámara, pero sí les une una cosa crucial, que es a Sánchez y a Puigdemont el ansia de impunidad, que es un cemento fortísimo. Al separatismo le interesa un Sánchez débil y Sánchez, cuanto más demacrado políticamente, más peligroso, más divisivo y más cainita. Y la sesión de la mañana, que la habéis comentado un poco a lo largo de esta mañana, fue profundamente desagradable. Es decir, hay una estrategia deliberada de promover el cainismo y la división. Es decir, cuando tú quieres liquidar la alternancia política en España, acabas reventando la convivencia española, destrozando la conversación pública. Ya no se puede debatir en el Congreso. Yo le pregunto concretamente a un ministro algo cerrado, directo, de respuesta sencilla, fáctica, y la respuesta es una catarata de insultos. Y así funciona la conversación pública hoy, destruida. ¿Qué hay que hacer para salir de aquí? Bueno, lo primero, evidentemente, es derrotar de manera contundente a este gobierno, por tanto, al proceso en las urnas. Y segundo, va a haber una inmensa tarea de reconstrucción, reconstitución, restauración de la conversación pública basado en restaurar la verdad objetiva, restaurar la buena voluntad entre las partes, los valores comunes que nos unen a la inmensa mayoría de los españoles y una cierta visión de país, ¿no? Pero todavía estamos en la fase previa. Las cosas se van a poner peor antes de mejorar. Bueno, lo de mejorar está muy bien. Una pregunta y ya os cedo. Vamos a ver. Muchas veces hemos hablado que el gran problema, pero lo decía siempre Rosa Chacel en la transición y tal, cuando estaba ya en democracia, el problema, lo decía por los etarras, que están mandando el proceso, no lo está llevando ella, lo está llevando la ETA, lo está llevando Otegi, toda esa banda. Hasta lo de la Vuelta a España lo coordina directamente un etarra condenado 2 veces. Dice, el problema no es que los malos sean malos, porque son muy buenos siendo malos. El problema es que los buenos son muy malos o muy tontos y se lo ponen tan fácil a los malos que van ganando cuando la mayoría de la gente no está con ellos, porque los buenos no lo hacen. Ayer, en los 2 discursos, antes de empezar con ya la catarata de injurias personales, familiares y tal, amparadas por una señora que debería estar, yo creo que en libertad provisional o en prisión provisional a la espera de juicio, que es la señora Cariño Armengol. Pero el discurso de Feijóo, que digamos que fue a lo global, y el discurso de Abascal, es que a mí me recordaba el de Abascal, el de Gil Robles, en las elecciones del 30, justo antes de la Guerra Civil, en el 36, como la prensa estaba mediatizada cuando no prohibida, entonces él solo quedaba, las Cortes siempre se publicaba, todo era obligatorio, además se publicaban las Cortes, no se borraba nada, y por eso sabemos cómo fueron. Cuando se pone a recitar todos los asesinatos
toma de fincas, agresiones, incendios y tal, y es impresionante. Y ayer cuando iba contando a Abascal, un día, al siguiente, todo lo mismo, dices, no es que no haya valores comunes, es que aquí, y acabó como acabó aquel discurso Gil Robles, media España no se resiste a morir. Y no se resistió. Pero esto abona una situación, por de pronto tienen que ser derrotados los malos. Y luego ya veremos cómo se rehacen la cosa, ¿no? Es que vuelvo a tu pregunta sobre la normalización, ¿no? No es que, yo se lo decía ayer al ministro Bolaños, ¿no? Pseudo ministro de Justicia, que no es que no se haya normalizado Cataluña, es que se han convertido España en una anomalía democrática. Todo lo que se vio en Cataluña se está reproduciendo a nivel nacional. La criminalización de la mitad de España, como se criminalizó la mitad constitucionalista, la homologación de los delincuentes y del delito, el desprecio a las instituciones y a la ley, la colonización de todo el espacio público, la degradación institucional y los medios de comunicación. La televisión pública española hoy es lo que era TV3 en la peor época. Con los impuestos de todos insultan a la mitad. Es exactamente lo que hacía TV3 en la época más dura del proceso. Y eso evidentemente te crea una situación de inferioridad de condiciones, porque el poder entero está operando contra la mitad. Y crea también una situación, como te decía antes, profundamente desagradable, que es de un clima de crispación rondando, en fin, de una violencia verbal. Totalmente cuando guerra no civilista. Puramente guerra civilista, ¿no? Sí. Y ahí voy si me lo permites, al ejemplo concreto que yo viví ayer, ¿no? La intervención del ministro de Bolaños en su réplica, mi pregunta, ¿no? Tenía un contenido, o sea, un punto de rencor, de mentira, de manipulación, incluso un puntito de xenofobia que está fuera del registro natural de un debate parlamentario, incluso desde la máxima discrepancia y la máxima vehemencia. Es decir, lanzó calumnias de que yo le había calumniado. Yo voy a decir, usted es una embustera, usted en su última intervención mintió, y yo me fui a mi última intervención y debate con él, y yo lo que dije ese día, el 25 de junio, fue que era el primer ministro de Justicia al que un juez había pedido imputar por malversación y falso testimonio. Que es exactamente lo que había pasado, titular del diario El País en la víspera. Eso le sirvió a él para decirme difamadora, embustera, de todo. Pedimos la palabra, tardamos 4 horas en que nos la dieran y ahí por fin pude explicarlo y explicar que un burócrata reincidente cuando te llama embustero es que estás diciendo la verdad, ¿no? Es decir, que quien había calumniado era él. Pero luego me quedé pensando, digo, ¿qué le pasa a este hombre? Y una asesora del ministro, hablando con una periodista en el patio del colegio, dijo, no, es que Cayetana y Bolaños se odian mutuamente. Y yo pensé, no es verdad. Yo no tengo ningún odio al ministro Bolaños. Es decir, yo aplico la máxima de un filósofo, Mario Bunge, que decía, exprime todo el odio contra las ideas para que ni una gota salpique a los hombres. O sea, yo puedo detestar tus ideas, discrepar contigo profundamente, pero no al hombre. Y lo que hay en la interpelación o la réplica de Bolaños es un odio personal. Y eso es lo que está llevando a un clima absolutamente irrespirable. Se han juntado aquí, con esto acabo, 2 odios. El odio de los socios del gobierno a España, de Bildu para abajo, y el odio de esta cúpula de la izquierda a la mitad de España. Y el muro que inicia... Además lo publica, lo anuncia. Él anuncia al principio de la legislatura, no había sucedido jamás, él llega al poder diciendo voy a levantar un muro contra la mitad de España, eso no tiene precedentes, el muro acaba en una trinchera. Una vez que tú decides liquidar la alternancia, liquidas la convivencia. Y esa es exactamente la situación política y social en la que estamos. Bueno, Rubén y Joaquín. Simplemente quería plantear una pregunta, creo que fue el lunes. El ministro Bolaños, en Televisión Española, la televisión pagada con los impuestos de todos y cada uno, se refirió a la alternativa política al como la barbarie. Como la barbarie. Efectivamente. Es evidente que desde el poder es mucho más sencillo controlar determinados discursos que se lanzan desde, podemos hablar, la propaganda o digamos lo que controla el aparato del Estado. Mi pregunta es cómo se puede neutralizar eso, esa crispación, esa polarización que podemos llamar asimétrica, pero en el sentido contrario al que hablaba el otro día el ministro Puente. ¿Cómo se puede neutralizar eso desde estando en la oposición? Yo también me fijé en esa frase y me quedé, en fin, es que llevo reflexionando todo el verano sobre Cayetana, esto. Había un grupo en el de 68 de trotskistas
que salí como tiene escisión, que se llamaba Socialismo o Barbarie, socialismo o barbarie. ¿Qué es revolución o muerte? ¿Cómo que barbarie? El bárbaro eres tú, que hay que ser socialista. Bueno, es exactamente eso. Ese es el paso previo a la agresión, siempre. Porque fíjate, él podría decir, no, es que esto es un remedio del comunismo-libertad, socialismo-libertad. No es verdad. Comunismo-libertad, estás hablando de una ideología versus la libertad y además avalado por los, en fin, 80 y 120 millones de muertos. No depende de las cifras. Cuando tú estás diciendo socialdemocracia, que no lo es, además no es socialdemocracia, o barbarie, ya estás en otro plano. Estás diciendo que todos los que discrepamos de este proceso o de Sánchez y sus ideas o lo que fuera y su proyecto, somos bárbaros, somos salvajes, somos gente a la que habría que exterminar o expulsar del tablero político, ¿no? Añadiéndose además, claro, el elemento clave de que ¿quiénes forman esa mayoría que él considera moralmente superior? En fin, un partido que no condena el asesinato, el tiro en la nuca, los coches bombas, incluso, en fin, la matanza de los propios compañeros del Partido Socialista, un prófugo de la justicia que amenaza con reincidir y que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, otro que ha sido indultado por el propio gobierno por cometer un delito no solamente de sedición y malversación, sino de intentar convertir a vecinos en extranjeros, es decir, a exterminar a la mitad de Cataluña como si no existiera. Es decir, ¿eso son las civilizaciones? ¿Esa es la civilización? Entonces me preguntas, ¿cómo restauramos? Primero, desmontando todo esto, explicando lo que está pasando, y por eso la pedagogía, y luego volviendo a lo que te decía inicialmente. Yo creo que la tarea de reconstrucción pasa, y va a ser ingente, va a durar mucho tiempo, por restaurar la verdad en la vida pública. No fácil. Y los medios de comunicación van a tener un papel crucial, porque la verdad cuesta dinero. Sí, no da dinero. No da dinero, la verdad, hoy en día. Segundo, la buena voluntad. Es decir, la transición se hace en base a la buena voluntad entre las partes. Necesitas un interlocutor con buena voluntad del otro lado. Y luego volver a identificar y, por tanto, a fortalecer lo que nos une. Y en eso yo sí tengo esperanzas. Yo creo que los españoles no nos odiamos como los socios de Sánchez odian a España, ni como Sánchez odia a la mitad de España. A la inmensa mayoría nos unen unos valores comunes y unos objetivos comunes. Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días, diputada. Yo le voy a preguntar por la lengua, porque ayer, víspera de la diada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña volvió a anular el decreto que, en el contenido esencial del decreto que excluye completamente al castellano como lengua vehicular en los colegios de Cataluña. No hay ninguna novedad, porque esto ya lo ha hecho varias veces y no creo que cuando el gobierno de Esquerra aprobó el decreto esperase otra cosa. Si acaso fue interesante ver ahí ya ponerse enfrente de la ley. La pregunta es ¿qué puede hacer el Partido Popular ahora que está en la oposición para amparar los derechos de esos padres y qué podría hacer en el caso de que alcanzase el poder? En la oposición, mira, yo ayer hablé con Pepe Domingo, que Federico conoce de toda la vida, que es un batallador desde el día 1, Ana Losada igual, Rafa Arenas, es decir, la gente que heroicamente desde la sociedad civil, sin recursos y sin medios, llevan plantando cara muchas veces ante la desidia, la apatía o la indiferencia del Estado y de los grandes conglomerados. Y ¿no? la hostilidad del gobierno y de los medios que viven del alpiste, de la publicidad, etcétera. Y lo que hay que hacer es no solamente celebrar sus victorias, sino ayudarles y ampararles y protegerles y avanzar y exigir el cumplimiento de la ley, como mínimo el cumplimiento de la ley. Y a partir de ahí, cuando lleguemos nosotros al gobierno, que espero sea muy pronto, es asegurar que en todas las fases educativas se pueda recibir enseñanza en español, que es un derecho a ver si básico. convences a Feijóo de que no diga que se estudiará español en toda España, ¿no? Hay que poder estudiar en español, sí. Porque español, bueno oyendo la radio y el reggaetón aprendes. En el discurso que hizo en el Congreso, si no me equivoco, él ya introdujo ese matiz, que no es un matiz, que es la propia esencia de lo que se reivindica. Es que este verano ha vuelto, aparte del limonero, ha vuelto a decir esa frase que es la trampa que se hizo en Cataluña. Se puede estudiar el español. Hombre, como lengua extranjera, una hora a la semana. Educación física. Claro, eso es. Hablando de las trampas en Cataluña, Cayetana, entrevista a Contellado en el periódico de Cataluña hace unos días, una entrevista que nos recordaba mucho a otras entrevistas del pasado, en RACU, por ejemplo, Pablo Casado, diciendo el secretario general de su partido que se entiende que ellos se pueden entender con Junts,
Es verdad que en la parte económica, sin un Puigdemont enfrente, y que con el PNV no, estableciendo una diferencia clara. Eso por un lado. Me gustaría saber si compartes lo dicho por el secretario general del partido en el periódico de Cataluña. No me compares a Miguel Tellado con la entrevista aquella de Pablo Casado en el que dijo que la policía había hecho había rasgos comunes. Y por otro lado, sobre la escena que vimos ayer en la Plaza de Callao, cuando Sánchez y Begoña Gómez, un día como fue ayer, en donde su mujer tiene que comparecer en el juzgado por cuarta vez, donde él protagoniza esa sesión en el Parlamento, acude con normalidad a un cine de Madrid. Por cierto, era una película subvencionada con 2,4 millones de euros por parte del Gobierno para hacer esa película. ¿Él quiere dar una apariencia de normalidad o él lo que está haciendo es provocar al ciudadano o a la gente que le está viendo, que está presenciando, que actúa con normalidad? Yo creo que él pretende transmitir normalidad cuando la situación es de máxima anomalía y de emergencia democrática. Y quiero resaltar que él no vino a votar ayer en el proyecto de Yolanda Díaz y se fue al cine. Lo cual, insisto, en que esto nunca ha votado contra Sumar. Siempre que tiene que votar contra su izquierda, se va. Sí, pero también quiero decir algo. La derrota de ayer no es de Yolanda Díaz, es del gobierno entero, Que no se desmarque el gobierno de la derrota de Yolanda, ¿no? Yolanda es marginal y entonces pobrecita Yolanda se ha quedado sola, ¿no? Es un gobierno que trae un proyecto a esta Cámara y que sufre un varapalo. Y que se debe que... Aquí hay dos maneras de verlos. El Frankenstein se cae a pedazos, en parte, pero el Frankenstein, como he dicho antes, tiene un cemento que lo une finalmente, que es el proceso. ¿Vale? Y si a ese Frankenstein solamente se le puede derrotar en las urnas con una mayoría contundente y alternativa, ¿no? Entonces no hay que hacerse ilusiones. Yo miraba ayer el espectáculo, era dantesco, es decir, se estaban diciendo de todo, cosas que no se habían dicho nunca, Nogueras y Yolanda Díaz. O sea, hay evidentemente diferencias abismales en el terreno económico entre una y otra. Una hablaba del modelo marxista, lucha de clases, y la otra defendía cosas con las que yo puedo estar de acuerdo sobre el impacto que puede tener una reducción de jornada laboral sobre las pequeñas empresas, sobre las mínimas. Especialmente la ruina las pequeñas empresas de Cataluña. Claro, lo saben muy bien. Sí. Y esto me permite vincular. Lo que Miguel Tellado está diciendo es que efectivamente en ese campo, claro que hay cosas en común, lógico, pero no en lo crucial y sustancial. Junts y Puigdemont, particularmente su líder, están en un proyecto de destrucción constitucional, de destrucción de España, de destrucción de la unidad nacional, un proyecto radicalmente antidemocrático y que pretende además acabar con la mitad de los españoles de Cataluña. ¿Y con qué parte de Junts se puede entender el Partido Popular? Hoy ninguna. Es que ninguna. Ya me dirás con quién nos entendemos. Yo puedo coincidir en una votación, como ayer. Ayer se tumbó eso. Estamos todos de acuerdo en que esta ley destroza al pequeño comercio y los autónomos y destroza, por tanto, un tejido productivo de este país. Entonces, estoy de acuerdo en eso. Ahora, en lo demás, en lo sustancial, ¿dónde va España? ¿Qué podemos hacer? ¿La regeneración democrática que hace falta? No, están buscando la destrucción de la democracia y de España. Es un partido que llama fascista al rey. Y vuelvo ahora a Bolaños. Lleva una semana diciendo que el Partido Popular no respeta a su majestad el rey, desprecia la corona. Yo le decía ayer, pero ¿cómo se atreve usted? Ustedes pactan con quienes llaman fascista al rey, queman su retrato y pretenden derrocar la monarquía e instaurar aquí una república dictatorial y soviética. Ustedes vetaron, y la gente se había olvidado de esto, la presencia del rey en Barcelona, precisamente en la entrega de los despachos a los nuevos jueces. Lo vetaron ellos, para no irritar a Esquerra. Ustedes lo abandonaron en Paiporta. Y lo más importante de todo, la amnistía que promueven a Pachas con Junts deroga el discurso del 3 de octubre, que es el que sostiene la democracia, el que sostiene, en fin, el sistema de libertades en el que vivimos. Con lo cual, lecciones de respeto a la corona de este gobierno, no solo ninguna, sino que hay que ponerles a ellos frente al espejo de lo que están haciendo, que es socavar todas las instituciones de este país. Silvia, hoy hay seguro muchas llamadas y además es que el problema cuando en el Parlamento lo que se anuncia es que van a ganar la guerra civil, porque nadie dice esta es una guerra civil, somos víctimas, no, os vamos a matar, este muro, desde el muro os disparamos, nosotros somos la República Oriental Alemana. Bueno,
¿Por dónde van los oyentes? Que siempre son un índice, no siempre van por donde se prevé, ¿eh? No, pero hoy sí nos han hecho caso a esa pregunta que lanzábamos a primera hora. Era muy clara, si creen que puede suceder en España, lo mismo que en Estados Unidos, con el clima de polarización y la violencia que estamos viendo en las calles o en los medios de comunicación, si puede haber algún tipo de atentado aquí en nuestro país. Y no tanto a atentados, Federico, pero sí creen que la violencia puede ir increciendo y además tienen claro el momento exacto en el que esto sucedería, y esto afecta a nuestra invitada, a Cayetana. Si os parece, hacemos una pausa muy breve y escuchamos los comentarios y las valoraciones de los oyentes y alguna pregunta también para ella. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, vamos a ver. Pues vamos con las preguntas, pero Cayetana, con tu permiso, primero vamos a escuchar las opiniones de los oyentes acerca de este clima de violencia que se ha instalado también aquí en España. ¿Puede pasar lo mismo que en Estados Unidos? Preguntan ustedes si vamos a acabar como Estados Unidos. Es que yo no sé cuándo empezaron en Estados Unidos. Aquí hace tiempo que empezamos. ¿No se acuerdan de los mítines de Vox, uno en Vallecas, que empezaron a tirarle piedras y ladrillos? Y si le llega a dar a cualquiera en la cabeza, lo desgracia y lo mata. Que ya hemos empezado. Solamente la suerte ha evitado que haya habido muertos. Pero la suerte se acaba. No solo es que pueda haber un atentado con la escalada dialéctica que estamos teniendo, es que ya de hecho está pasando, porque en la Vuelta a España un ciclista se ha tenido que retirar y puede ser que ocurra una desgracia en estos días. Y en España la polarización, bueno, lo raro es que esto no haya reventado ya. Es que es rarísimo, vamos, deben estar esperando que gobierne PP con Vox. Estarán esperando los sindicatos para empezar a hacer chorradas. Seguro que han notado que cuando ustedes ganen las elecciones, porque las van a ganar, toda esa agresividad, todo vale con tal de estar yo aquí, lo vamos a ver reflejado aquí en el país. Es decir, va a haber más manifestaciones, va a haber más revueltas. Espero que no sean atentados, pero toda esta agresividad que ya dan estando en el poder, imagínense cuando no esté. Cayetana, cada vez que hay sesión en el Congreso la busco en internet para ver cómo le atizas al pobre Bulaños, que te mira como un conejo deslumbrado por los faros de un coche. Me encanta, mucho ánimo. ¿A usted no le parece que parte de la culpa la tiene el cupo catalán? Parte de la culpa la tiene el conceder la lengua, como han concedido ustedes. Parte de la culpa no la tiene el PP con Soraya a la cabeza y con Mariano, con todas las concesiones que han dado. Parte de la culpa no la tiene el actual Partido Popular diciendo que Junts es un partido con el que hay que sentarse a hablar. Si alguien del PSOE en el Congreso de los Diputados hace alguna reflexión de lo mal que están haciendo, del sinsentido que están llevando a España, haciendo todo el mal que pueden, pues están con el demonio. Si en privado le hacen a usted alguna reflexión. A ver, la respuesta a esa última pregunta es no. El Grupo Parlamentario Socialista es un páramo. No sé si fuera del Grupo Parlamentario, en algunos territorios hay personas que sí están viendo esta deriva y que saben cómo va a acabar, que es mal, desde luego, para el Partido Socialista, y vamos a trabajar para que no sea también mal para España, ¿no? Sobre la violencia, ¿no? Yo pensaba, ¿no? De hecho hoy, esta mañana, viendo anoche, tarde, lo que había pasado en Estados Unidos, me preguntaban, ¿nos podrían ocurrir algo así en España? Y yo pensé, pero es que aquí nos han matado, y hace no tanto. Es decir, hay 850 muertos españoles por violencia política solamente en los últimos 50 sin años. derecho a juicio todavía. 300 y pico casos sin resolver, 853, si no me equivoco, españoles asesinados. Y en la transición hubo, evidentemente, mucha violencia. Hubo violencia de extrema derecha y hubo particularmente violencia de extrema izquierda. El FRAP y ETA, los dos principales grupos. El FRAP finalmente se disuelve y ETA se queda viva matando contra la democracia. No matando contra la dictadura, matando contra la democracia y contra España. ¿Qué pasa al final de ese proceso? La derecha, creo que a lo largo de la transición en adelante, deja de odiar. Ya no odia a la derecha. De hecho, se hace la transición por eso, porque no había y se ve en el Parlamento entonces. De hecho, la derecha hace la transición. Pero claro, y además incluso la derecha franquista, por de donde supuesto, venía Fernando Juan Carlos Suárez y Adolfo Suárez y Torcuato y las cortes de Franco. Pero bueno, deja de odiar la derecha, pero la izquierda sigue odiando. Y ahí se produce un momento clave, que es cuando llega el ínclito José Luis Rodríguez Zapatero y resucita el odio en España y el guerra civilismo, ¿no?
De él podemos hablar un segundo luego. Yo creo que se acerca el fin de su impunidad, ¿no? Ojalá así sea en el caso de Venezuela y ya veremos de España. Claro, por ser preciso, es una parte de la izquierda la que sigue odiando y que decide quedarse extramuros de la Constitución. La novedad de Zapatero... No, extramuros no. A lo largo, el problema es que extramuros lo eran en la transición. Y lo que hace Zapatero primero y Sánchez después es meter las fuerzas de la ruptura, de la violencia dentro del sistema y empiezan a socavarlo y a destruirlo desde el interior. Y entonces la respuesta, y creo que esa es la reflexión para quienes estamos en política ahora y en general los españoles, ¿no? ¿Cuál es la manera de responder a eso? ¿Es una violencia recíproca? ¿Es volver a odiar del otro lado y acabar, en fin, no te digo matándonos, pero desde luego, en fin, en esa misma? ¿O es restaurar las bases que hacen posible la paz civil? Y yo creo que ese es el camino. La Constitución, eso lo dijimos un día en un acto de Libres y Buenos, fue la paz civil española, es la paz civil española, con sus infinitos defectos, posibles reformas, probablemente imprescindibles algunas, pero fue la paz civil, lo que permitió la convivencia a los diferentes. Y lo que se está haciendo es destruir la Constitución y, por tanto, la capacidad de convivencia. Hay una pregunta con respecto a Zapatero, más allá de la cuestión de la imagen internacional, que es evidente el deterioro que causa en España el mero hecho de que la figura de Zapatero se asocia a determinados foros, como por ejemplo ya no solamente con Venezuela, sino también al Grupo de Puebla, que desde una parte de la izquierda se ha llegado a llamar incluso teoría de la conspiración, el mero hecho de referirse al Grupo de Puebla cuando aparece en su web oficial como uno de los fundadores. La mitad son del PSOE, Adriana Lastra, toda esta Zapatero gente. es el lobista de las más crueles dictaduras del planeta. La clave es cómo afecta, cómo ha afectado, porque realmente Puebla es uno de los grandes lobbies de la América de esta izquierda del siglo, mal llamada nueva izquierda del siglo XXI. ¿Cómo podemos explicar cómo afecta desde el punto de vista interior a España el mero hecho de que personajes como Zapatero tengan tanta influencia, ya no solamente diría en el seno del gobierno, sino dentro de ese ámbito social de la izquierda? Es que es mucho peor. El Grupo de Puebla parece un juego de niños al lado de la alianza del mal en la que se ha metido Zapatero como principal lobista, punta de lanza y caballo de Troya dentro de Europa, que es el eje de China, es el eje ruso, es el eje de Irán, Corea del Norte, Maduro, es decir, es realmente todo lo peor del planeta. Y eso lo que hace es colocar a España cada vez más, porque Sánchez está siguiendo a Zapatero en esa línea, en una posición menguante, marginal, en el tablero internacional, con un riesgo real para nuestra seguridad y nuestra posición en el mundo. Y respecto a Zapatero, un inciso que me gustaría hacer. Hoy se cumple, exactamente hoy, se cumplen muchas cosas, ¿no? Un año del mandato parlamentario para el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Lo recuerdo bien porque fue un día muy emocionante en el Congreso. Volvíamos era el primer día parlamentario y se reconoció a Edmundo González como presidente legítimo de su país después de una épica elección, ¿no? Bien, por supuesto se ha incumplido ese mandato. El gobierno sigue sin reconocer a Edmundo González. Y no solamente eso, siguen un año después incapaces de decir Maduro es un dictador, cuando la definición de dictadura en Venezuela ya se ha quedado cortísima. De hecho, la palabra dictadura para Venezuela la blanquea. Es, como estamos viendo, un cártel criminal. Y lo que está pasando ahora es que por fin países y personas influyentes del mundo se han dado cuenta de que eso no es simplemente un régimen dictatorial, sino un cártel criminal, una organización terrorista que exporta violencia, muerte, etc. Y entonces van a empezar a actuar no solamente contra el régimen, sino también contra sus cómplices. Y ahí es donde el gobierno americano ha insinuado en los últimos días la posibilidad de retirarle la visa a Zapatero, que yo creo que puede ser el primer paso de otros, es decir, que se acerca el fin de su impunidad. Un punto optimista, no lo entiendo. Sí, siempre. No lo entiendo. Es que Cayetana siempre lo dice, además ella, que ella... Yo me he vuelto muy escéptica en el tema venezolano porque he sufrido muchas decepciones y mis amigos son gente con una... En fin, María Corina es como la fe personificada, ¿no? Y la fuerza que tiene. Pero empiezo a ver, después de un escepticismo largo y poca confianza en Trump y en sus bandeos ninguna, y sus bandazos, pero veo la luz de una posible libertad no muy cercana, no muy lejana. Bueno, la pregunta sobre la tesis de la paz civil que yo comparto. Sí, la dificultad es cómo hacerlo, Cayetana. ¿Cómo?
Es decir, ¿cómo se puede...? Porque inevitablemente... Estoy escribiendo un libro sobre esto, a ver si me sale. Pues es una buena oportunidad para hacer un avance aquí, ¿verdad? No solo va a ser Mar Flores la que hace avances. Exclusiva en Es la Mañana. Es decir, ¿cómo tender el puente? Esto me va a obligar a escribirlo y buscar el tiempo para escribirlo. Mi editor estará escuchando y me va a decir cuándo. Esto empezó cuando era políticamente indeseable, empezó como una broma y acabó con un tute. Ahora, luego se ha vendido mucho, ¿eh? Gracias a ti y también. Ha habido cosas pero bueno, los hechos no. Los hechos son propaganda diaria. La razón, además. Bueno, vamos a hacer una pausa. Perdona, el prólogo, ¿no? Un esbozo del prólogo. Sí. O del prefacio. No, yo he dicho, en fin, yo creo que primero es el diagnóstico de exactamente cómo hemos llegado hasta aquí, lo que ha pasado. El cainismo y el separatismo son los dos grandes flagelos españoles. O sea, la ruptura de la voluntad de vivir juntos, quienes somos distintos en cualquier nación, y España es una nación de diversos, como cualquiera, y como tal, incluso vanguardia de lo que es Europa hoy. Y luego, una vez que hace ese diagnóstico, es efectivamente la reconstitución, cómo se pone en marcha. Y eso va a requerir, en lo legal, en lo moral, en lo intelectual, en lo político. Hablábamos de la lengua hace un momento. Tenemos que pasar de promover, financiar, proyectar y todo lo que nos diferencia, lo que nos separa a los españoles, y empezar a valorar lo que nos une. Es decir, y esto tiene que ver con un debate muy grande en Europa. El separatismo ha estado de moda desde los años 68 en adelante. Sí. El wokismo es eso, es una forma de separación. Y el nacionalismo es un movimiento pendular a ese separatismo. Y frente a eso intentar, desde una noción cívica de la nación y de la ciudadanía, ver lo que nos une, que es inmensamente superior en cantidad y en calidad a lo que nos separa. Bueno, ya hay editorial. Bueno. No, me refiero a la editorial que lo publica. He de decir que ya te he visto cara de afligida, digo, está como yo escribiendo. Que en la línea de lo que estabais comentando anteriormente, ya son muchos los comentarios que estoy viendo en redes sociales de insignes socialistas justificando el asesinato que se cometió en las últimas horas en los Estados Unidos. Por ejemplo, Ignasi Guardans, sigamos recordando la vida y el legado de este fanático al que se llama Guardans y Cambó. Guardans, que era el señor empresario del Opus, y Cambó, que ha sido el mayor estafador de la historia de España y el que financiaba la propaganda de Franco en la guerra. O sea, que tiene que hacer frente a dos tradiciones. La del padre y la del bisabuelo. Pero Guardans está un poco histérico últimamente. Bueno, ¿no? Algo pasa ahí, algún problema. Sí, es que llamándose así lo tiene regular. Bueno, pero vamos a ver si hay más cosas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel, a ver, alguna última. Es que nos decía ahora mismo que esté un tipo que representa a España por ahí celebrando el asesinato en un campus universitario de un joven. Bueno, es que hay que darse cuenta cuando nos dicen, no, pero hay peligro. No hay peligro. Decía Cayetana, vienen matándonos desde hace tiempo. El problema es que hay algunos que no quieren verlo. No será tanto. En Estados Unidos, efectivamente, continúa la búsqueda del asesino del conservador Charlie Kirk, tiroteado cuando ofrecía una conferencia en la Universidad de Utah. Aquí en España ya están en marcha los actos oficiales con motivo de la diada. Ha comenzado con la tradicional ofrenda a Casanova. Han pasado por allí Salvador Illa, Turull, Junqueras, Laporta, también el presidente del Fútbol Club Barcelona. Gritos de... ¿Y no ha ido Tebas? No, al menos pues es el sicario del Barça más acusado. O sea, gritos de independencia, de nuevo, también este año, lo digo por aquello de que con ella había regresado la normalidad de Cataluña. En Madrid, en poco menos de 2 horas, arranca el debate sobre el estado de la región. Abre la sesión la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además con medidas en varios frentes. Nos vamos hasta la Asamblea. Paloma Cuevas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, este jueves será el turno de la presidenta madrileña. Intervendrá a partir de las 12 del mediodía sin límite de tiempo. Isabel Díaz Ayuso hará balance de su gestión y también anunciará nuevas medidas de su gobierno. De hecho, esta semana desde Sol ya han avanzado algunas, entre ellas un plan de choque de vivienda con una ley del suelo o rebajas fiscales para alumnos de formación profesional menores de 30 años. Por otro lado, es previsible que durante el debate del estado de la región se cuelen asuntos de actualidad como el dispositivo policial para la Vuelta Ciclista a España, que este fin de semana finaliza en Madrid, el conflicto en Gaza o el caso que afecta a la pareja de Díaz Ayuso. Mañana viernes será el turno de la oposición. Comenzará Más Madrid, le seguirá el Partido Socialista y Vox. Por último, intervendrán los populares y la encargada de cerrar el debate será la presidenta madrileña.
Bueno, hay que decir que hoy también miramos a Valladolid, porque a las 2 de la tarde el alcalde Julio Carnero inaugura esa contrarreloj que ha tenido que ser recortada para evitar altercados. Todo el recorrido ya es oficial, va a estar vallado, los 12 kilómetros. Inicialmente eran 27, se ha recortado más de la mitad del recorrido y se van a desplegar más de 1.000 efectivos. El gobierno sigue eludiendo su responsabilidad, que es la de garantizar que cualquier evento deportivo se pueda desarrollar. Pues está a favor. Con normalidad. Si lo celebraron, lo festejaron. De principio a fin, algo que no va a ocurrir y se parapeta tras la organización que preside Guillén. Pilar Alegría, la ministra de Deportes en Radio Nacional. Hemos pasado de una crono en Valladolid de 27 kilómetros a 12 kilómetros porque así lo ha decidido su organizador, que son, como saben ustedes, los promotores de la Vuelta, y nosotros, desde luego, en las distintas juntas de seguridad que se han celebrado, donde ellos además han participado, les hemos explicado cuál es el dispositivo que se va a poner. Pero si lo que explicaron es que estaba muy bien. Pero añado una cosa, que lo hemos dado esta mañana y es lo mismo. Sale el Óscar Gután y dice que la Renfe se va a querellar contra la comunidad de Castilla y León y la otra, no sea Galicia, por los incendios, porque les han obligado a retrasar los trenes. Con esa corbata que llevaba de viernes festivo era una cosa terrible. Sí. ¿Verdad? Una ciudad de orden como Valladolid. Qué gente más extravagante. Pues como de despedida de soltera, ¿verdad? O sea, una cosa entre antiestética y lamentable, sí. Bueno, y un último asunto. Ayer se filtró otro vídeo del CECOPI que monitorizaba la evolución de la Dana el nefasto 29 de octubre del pasado año. El vídeo demuestra que Salomé Pradas participó en la elaboración, en la gestión de esa alerta tardía que se envió a los teléfonos móviles. Bueno, hoy Diana Morant, que solo tiene agenda, esto también es otra anomalía, solo tiene agenda en la Comunidad Valenciana a pesar de que es ministra, bueno, pues no ha tardado en utilizar políticamente este asunto. Las imágenes de ayer, tengo que reconocer que a mí me produjeron indignación de nuevo, dolor de estómago y dolor. No me puedo ni imaginar lo que están sufriendo de nuevo las víctimas directas de la Dana, sobre todo aquellos o aquellas familiares de personas que murieron, 228 muertos. Por vuestra culpa. Por vuestra culpa. Pero vamos a ver, ¿quién no limpió el cauce? ¿Quién no dio el aviso? Hoy precisamente, no sé si es OK Diario donde lo he visto, que la EMET mintió repetidamente. Dijo que la Dana iba hacia Cuenca. Eso lo dijo la EMET y lo han ocultado. El de la Federación, la Confederación del Júcar, es el directo responsable de no avisar. Mazón debería estar en su casa preparando las memorias de ultratumba, que ya están escritas. Pero vamos, los criminales de verdad... Y querían además volver al cauce viejo del Turia. Pero si es que está... Teresa Rivera, ¿dónde está? ¿Por qué no se llevó al ejército allí? Porque no quisieron de ninguna manera. Bueno, y siguen igual, y con los incendios lo mismo. Y en la reciente entrevista concedida por el presidente del Gobierno a Televisión Española, creo que era la segunda o tercera pregunta que le hacía la periodista, presumió el presidente del sistema S-Alert. Es que él presumió, es verdad que en el contexto de los incendios, pero claro, pero si avisaban a la gente cuando se estaban muriendo. Cuando ya estaban muertos. Estaban muertos. Yo he dicho muchas veces que en el Congreso hemos vivido muchos días, jornadas, tardes duras, desagradables, aciagas, pero ninguna como la mañana de la Dana, cuando se suspende el pleno de control, con toda razón, porque era un clima, en fin, imposible, y se mantiene el pleno de asalto a Radio Televisión Española para colocar, entre otros, a la jefa de prensa de Félix Bolaños como consejera. Se mantiene con lo que estaba sucediendo en Valencia. La utilización de las víctimas y el desprecio absoluto a lo que les estaba pasando para sus objetivos de control político institucional, lo dice todo. Por cierto, he cometido antes un error que me lo hice eso malo. No iba con segundas, aunque podría ser. No era una sátira a Wyoming, que ahora va lamentando, no sé, lo que llama Muñoz Molina la escasez benefactora. Don Piso, que es multimillonario y tal, mintiendo como un bellaco, como de costumbre. No era... Lo de motos no se llama el intermedio. No se llama intermedio, es verdad, te oí, me quedé, sí, hace rato. Sí, pero, y es que como... El hormiguero. Claro, porque veía el intermedio, me parecía como más neutro y tal, pero no es el hormiguero y hay hormigas rojas y todo. Yo desde que vi a Latre haciendo de Ábalos, arrastrando la manta... No, Latre haciendo de Leire, es una cosa insuperable. También. Lo dije en un debate, ya no se sabe si Leire es Latre o Latre es Leire. No, pero en el caso de Leire se ha comido a Latre. Pero es que en el caso de Ábalos no era y sin embargo lo era.
No se parece, nadie se parece a Ábalos, ahora está más delgado que Sánchez. Sí. Bueno, yo no sé, está empezando una nueva vida, quién sabe qué será, drag queen o algo así. Pero Latre, que no se parece nada a Ábalos, y arrastrando una manta dice, hombre, Ábalos, a tirar de la manta. Pero los humoristas, como pasaba en la dictadura en la última década, ocupan el primer plano. Pero entonces iban a favor. Tú veías a Tipicol, veías a cualquiera que mirases, a Gila, y estaban a favor. O sea, todo el ambiente que había era a favor. Vamos a vivir en democracia, tú me perdonas que sea calvo, yo te perdono que seas cojo y me pegaste un día cuando era niño, esas cosas. Ahora es todo lo contrario. Exageran tanto la diferencia para justificar que son unos delincuentes. Pero eso ya funcionó más de una vez. En fin. Isabel González. Muy buenos días, Federico. Vamos allá con todo lo que vamos a contar en la Crónica Rosa en los próximos minutos. Siguen coleando las memorias de Mar Flores. Ya sabes que se publicaban ayer, se ponían a la venta ayer y que... Espérate, que coloco esto. Hemos ido sabiendo con cuentagotas y con reuniones privadas los periodistas pues lo que íbamos a encontrar en esta novela, ¿no? En esta biografía novelada. Su principal crítico pues ya se ha convertido en él, Alejandro Lecchio, porque desde su atalaya del programa de Telecinco en el que trabaja, pues se dedica a ir punto por punto desmintiendo lo que Mar Flores cuenta previamente. Y hoy me voy a quedar concretamente con el triángulo amoroso, que tenía 3 vértices, que eran él, Mar Flores y Fernando Fernández Tapias, y que las relaciones sí que se solaparon, por mucho que Mar en el libro se empeña en decir que no, que era una mujer soltera, etcétera, etcétera. Sigue ahí pendiente algo tan antiguo como cómo se toman esas fotos, quién se beneficia de esas fotos, cuándo se publican las fotos y en qué momento, que además son el mismo carrete, podemos decir, porque en aquella época no existían teléfonos móviles, el mismo carrete que se aprovecha a lo largo de los años para desestabilizar diferentes tipos de relaciones. La famosa de la farola, que se aparece para romper la relación de Fefe con Mar, y por otro lado la famosa de la cama, que sabes además que por sentencia judicial no se puede ni describir, no podemos decir estaba el individuo acostado, no se puede decir nada. Está prohibido, sí, nos lo dijo Mar. Si hubo un juez que debía tener el día de resaca, que ha prohibido hablar de Tito Agustín, el hermano de Isabel Pantoja, porque es un hombre privado, un tío que ha tenido 2 discos de oro con la canción Fruta Prohibida, disco de oro en México y en España. Resulta que es una persona privada que no está en la vida pública. Ese juez ama a Tito Agustín, pues no hay ninguna explicación. Pero esa es otra de las gansadas que de vez en cuando hacen los jueces. Y por cierto, ayer comentábamos la última de ese juzgado canario que se dedica a mandar comunicados a la prensa rosa diciendo si está abierta o no, o cerrada una investigación, que ya lo hizo una vez delatando a Anabel Pantoja. Ya hablamos de Anabel. Hay muchos jueces que quieren ser artistas. En el caso de esa fotografía, ¿no estaban involucrados los Matamoros también? Todos, claro. Sí, pero si allí ganó todo el mundo. Pero ¿y esa foto quién ganó? Hasta Mar Flores. ¿Y se sabe quién Miguel la hizo? Temprano. Miguel Temprano. Esas fotos, no. Hay unas fotos que hace Miguel Temprano, las famosas de la farola, las del interior de la habitación creo que se las hacen con una camarita ellos, la Kodak clásica. Lo hacen ellos para disfrutar. Ella con el suplemento de blanco y negro, con Fefe, o sea, que todo tiene un trasfondo mucho más divertido y que ahora vuelve a salir por la propia Mar. Ella no puede decir que está haciendo esto para que sus hijos no la miren de determinada manera y conozcan su historia. Fenomenal, pero ahora da pie a que conozcan su historia y la de todos los demás que han participado en ella. Eso por un lado. Vamos a hablar también del rey Juan Carlos, que está metido en todo esto, no de una manera activa, pero sí también con opiniones divertidas. Y tenemos que comentar un par de temas más, hablando del rey Juan Carlos, monarquías, que sabes que yo con la británica me licúo. Bueno, pues ha habido encuentro, Harry de Inglaterra se ha encontrado con su padre, esta vez han sido 55 minutos, yo creo que pusieron ahí el cronómetro. Como en el ajedrez, decían así, plan, a ver qué me tiene que contar. A ver. Pero bueno, al parecer bien, ¿no? Bueno, a ver, no salió magullado, ni ninguna, ni apaleado. No se quedó magullado, porque no está para apalear mucho. Le dio así un té, le daría unos scones, ¿no? Scones, y ala, venga. ¿A qué hora era? Vete para casa. Porque seguro que tiraron del Jerez. No, hombre, será té. En esa casa le dan a la priva de una manera...
A ver, dicen que tomaron el té, yo qué sé, quiero sí, pensar a lo mejor que... sería con el gotas. caso es que he mirado la hora... Con gotas. Va bien para el postre, que se puede poner perfectamente. Sí, dice, no es un digestivo. No lo sé, la he mirado y no me ha llamado la atención. Lo que me llama la atención es que tomen un té, una cerveza. He visto que lleva el pelo muy largo, Harry. ¿Sí? No lo sé. Sí, Harry llevará así... lo que Meghan diga que lleve, ya está. Ya, pero y no por nada. Es que parece esto Spinette, es una opinión, o sea, que tengo yo. Y 2 temas más, lo de Carlitos Alcaraz. Dicen que tiene una novia, que es una modelo, una un ángel de estos de Victoria's Secret, de tantas que hay, 28 años, 6 más que él, pero yo he estado mirando en sus redes sociales y no se siguen mutuamente, lo cual me confirma que son novios. Pues puede ser. Sabes que es el primero de Instagram. Sabes que ha saltado en el circuito, en el femenino, una polémica ahora mismo tremenda, porque una de las grandes tenistas ahora mismo del circuito acaba de denunciar, es verdad que en el contexto de una entrevista informal, que uno de los tenistas más que están en el top 5, creo, es un acosador. No, es Holter. Sí, Holter no sé. Casper Ruud es el que le ganó al Alcaraz. Es un acosador, digamos. ¿Así? Sí, vamos, que además el chico, ha dicho lo que quería. Es bastante pesado y insiste, bueno, no es lo mismo. No. Llama, insiste. Dice, ¿te habrás dado cuenta? Le dice por el anillo que estoy casada, que soy mucho mayor que tú. Pero y que estoy casada. Y él, estupendo, mejor, no sé cuánta, no sé qué. Y cuando sale... Uy, en realidad yo nunca querría, que le han pillado, es un imbécil. Hay una liada, lo que dice Isabel, si quieres liarte, lo primero cállate. Claro. Por ejemplo, cállate. Deja de seguirla y así no estamos los tontos como así yo ahí mirando si se siguen y se dan likes. Nos va a dar más minutos de gloria, como lo que Carlos Alcaraz. Sí, porque además es que es muy guapete. Pues aquí tenemos, sabes que Carlos Cuesta estaba a un punto de entrar en el ATP de los 1000 mejores del mundo. Nuestro profesionales. Nuestro Juanma Rodríguez está todo el rato publicando en Instagram imágenes de él jugando con una raqueta. No sé si es pádel o es tenis, porque le doy al corazón y le doy rápido. ¿Qué necesidad tengo yo? Pues fíjate, Luis Herrero se niega a jugar con Carlos Cuesta. Porque le va a ganar. Pero Luis Herrero juega pádel, no juega a tenis. A tenis y a pádel. Carlos Becker, ¿o qué? Sí, bueno, pero casi. Oye, estar cerca del ATP, vamos, un punto. Muy bien. Y ahí lo dejó, creo que ya estaba más deteriorado que los jugadores que se jubilan con 34 años y a los 5 años están gordos como cebones, con la mano, todo rotos, operados 15 o 20 veces, porque es una vida criminal. Venga, vamos a Rolando a Fuerza 4, que es que ya sabes que la información ¿por qué te de los ha dado vientos... eso? Pues porque siempre escuchaba en Radio 5 Todo Noticias la información de los vientos. Empiezan con amainando a Fuerza 3, rolando a Fuerza 4, pues mar en calma. Sí. De mar en calma nada. Mar está haciendo ya tsunami, lo dijimos el primer día, que esto ni marejadilla, esto es mucho más. Lo que está provocando con estas memorias estaba calculado. Sí, ¿verdad? Vamos. Es la mañana. Es radio.